Buenos días, mi nombre es Salvador Carrión Camacho, médico veterinario zootecnista, catedrático por asignatura de la Escuela Superior Tlaulilpan del área de bachillerato. El tema a abordar es sistema inmunológico de la materia Ciencias de la Vida, destinado a alumnos de cuarto semestre. El sistema inmunológico como tal es el sistema de defensa que tiene nuestro organismo. El cuerpo humano tiene un sistema de defensa que es para combatir lo que es a bacterias, virus, protozoarios, hongos. Estos organismos también pueden ser sustancias a lo que le denominamos antígenos. Lo que es el sistema inmunológico que va a combatir este tipo de microorganismos es variado dependiendo sus líneas de defensa. Dentro de los antecedentes que se tienen para poder dar introducción al sistema inmunológico, tenemos que nombrar lo que es al científico inglés Edward Jenner. Edward Jenner erradicó la enfermedad de la viruela, combatiendo con esto gran cantidad de mortalidad en los seres humanos a fines del siglo XVIII. El sistema inmunológico como tal es una barrera de defensa que se tiene en nuestro organismo, pero existe de manera natural. De manera natural podemos nombrar lo que es la piel. La piel que tiene un diámetro aproximadamente de 2 metros, depende de la edad de la persona, el grosor de la piel, y esto va también con su estado de salud. La barrera contra agentes patógenos, como lo estábamos viendo, también está involucrado lo que es la saliva. La saliva por medio de la amilasa. La amilasa viene siendo un carbohidrato natural que se da en la zona bucal. Posteriormente también podemos nombrar lo que es al globo ocular. Dentro del globo ocular, el lagrimal contiene sustancias ricas en agua, en minerales, pero también en inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas ahorita las vamos a abordar dentro de los linfocitos B. Para entender lo que es el sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo, tenemos que ver los niveles de organización celular. Los niveles de organización celular basan desde la célula. El conjunto de células van a formar tejidos, esos tejidos van a formar órganos y posteriormente los órganos nos van a formar los sistemas. En el organismo, como conocimientos anteriores, tenemos sistemas digestivos, pulmonares, reproductivos, el sistema neurológico, el sistema nervioso, pero en este apartado nos vamos a enfocar al sistema inmunológico. El sistema inmunológico comprende varios órganos que van a producir células destinadas a la defensa. Estas células son los linfocitos y los órganos. Vamos a empezar en número 1 con las amígdalas. Las amígdalas se encuentran en la parte posterior de la nariz, también denominadas adenoides. Los adenoides están es el primer apartado, hablando de la zona craneal a la zona caudal del organismo. Después de ahí vamos a ver lo que es el timo. En el timo se forman los linfocitos T. Específicamente por eso se llaman linfocitos T, porque se producen en el timo. El timo está en la parte de la difulcación de la tráquea, es decir, donde empiezan los bronquios para entrar en sí con la inervación con los pulmones. Posteriormente vemos que también se mencionan los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos difieren de los vasos sanguíneos. ¿En qué? En que los vasos linfáticos van a transportar los linfocitos. Sin en cambio, estos están aunados, es decir, están conectados directamente con el sistema circulatorio. Una vez que el organismo está invadido por algún germen patógeno, los nódulos linfáticos liberan linfocitos y estos linfocitos se van a dispersar por medio de los vasos sanguíneos. También nombramos otro órgano que es el vaso. El vaso viene siendo un órgano de deposición de linfocitos.
Tenemos las placas de Peyer. Ustedes se preguntarán qué son las placas de Peyer. Las placas de Peyer es el recubrimiento que se tiene en la flora intestinal. La flora intestinal va a producir también células de defensa. Tenemos la apéndice. La apéndice, muchas personas dicen no sirve o no tiene ningún tipo de función. Sin en cambio, la función es de drenado. Sirve también para emulsionar lo que son las heces fecales. Y el apartado más importante, para mí, el órgano del sistema inmunológico viene siendo la médula ósea. ¿Por qué? Porque en ella se produce la hematopoiesis. Sin en cambio, vemos de que muchas veces escuchamos el término célula madre. La célula madre, exactamente por eso se da el nombre, porque propicia hijas. Estas hijas pueden ser los linfocitos, los eritrocitos, todo lo que es la línea blanca de defensa. Aquí vemos el apartado, lo que es en el cuerpo humano, cómo están depositados lo que son los órganos, la disposición, la ubicación. Sin en cambio, empezamos a hablar uno por uno. Lo que es la adenoides, ya vimos que son las parótidas faringeas, donde se producen linfocitos. Tenemos el timo, que ahí se da la producción de linfocitos T, los ganglios linfáticos, cómo van a recorrer el organismo, y tenemos la médula ósea. Posteriormente vamos a ver lo que es el jugo gástrico. El jugo gástrico, al igual que la saliva, al igual que las lágrimas, también juegan un papel importante en la defensa patógena. ¿Por qué? Por su tipo de pH. El pH, al estar siendo un pH ácido formado por ácido clorhídrico, combate y desnaturaliza, es decir, cataboliza lo que es a los gérmenes patógenos. Aquí tenemos la composición de la sangre. La sangre, antes de haber sido separada por hemólisis, vemos de que en la sangre contenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, el plasma. ¿Qué diferencia hay en estos? Lo que es en el glóbulo rojo están la hemoglobina. La hemoglobina más que nada va a transportar el oxígeno. Se encuentra el grupo hemo. El grupo hemo más que nada es rico en hierro, pero los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos es la parte más significativa del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque en ellos se encuentran los leucocitos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y también los linfocitos. Tenemos plaquetas. Las plaquetas, su papel importante es en el papel de coagulación cuando hay algún tipo de hemorragia. Aquí en una hemólisis, cuando separamos lo que es la sangre por el método de hemolización, vemos que tenemos el plasma y tenemos el coágulo. En el plasma tenemos lo que viene siendo células que son multinucleares y anucleares. Pero aquí tenemos el plasma. El plasma tiene un 55% de porcentaje, el agua tiene el 1% y el 45% vienen siendo los glóbulos rojos. Vamos a entrar en materia. En materia, el desarrollo del tema del sistema inmunológico, cómo se da la respuesta de barrera contra los gérmenes patógenos hacia un tipo de enfermedad. Empezamos con la respuesta innata, posteriormente la adaptativa, la humoral, la celular y la inflamatoria. Ok, entonces empezando con la respuesta innata, vemos que los glóbulos blancos, al ser los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tienen diferente tipo de función. Cuando una bacteria, un virus entra a nuestro sistema, pasó lo que fue la primera barrera natural, que fue la piel, las mucosas, y entra en contacto con sistema sanguíneo, es decir, a torrente sanguíneo. El primero que se va a activar van a ser los neutrófilos.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es como el Pac-Man. ¿Qué hace el Pac-Man? Fagocitar, comer al agente patógeno. Entonces, el neutrófilo va a comer, a devorar a este tipo de microorganismos. ¿Cuál es la diferencia que existe con los eosinófilos? El eosinófilo prácticamente va a combatir a parásitos y los basófilos, más que nada, es contra protozoarios. Ahorita nos pasamos a la respuesta adaptativa. Una vez de que los neutrófilos, basófilos y eosinófilos combatieron lo que es al primer germen, mandan la señal de respuesta. Esta señal de respuesta se la van a mandar a los ganglios linfáticos, es decir, van a mandar el ataque de los linfocitos tanto T como B. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el linfocito T y B. El linfocito B prácticamente se va a desarrollar en médula ósea. Sin en cambio, cuando pasa al timo, cambia al linfocito T. El linfocito B entra a torrente sanguíneo, combate lo que es a los patógenos y sin en cambio, si él no los puede combatir, entonces viene su amigo, que es el linfocito T, para poderlo combatir y fagocitar, es decir, comérselo o destruirlo. Cuando llamamos destrucción se llama lisis. Sin en cambio, vemos la respuesta humoral. Ustedes dicen, bueno, ¿qué es la respuesta humoral? Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas prácticamente son las proteínas que existen en nuestro organismo. Estas proteínas de defensa las consumimos o las producimos prácticamente en la alimentación, ya que somos seres heterótrofos. Tenemos que consumir alimento para abastecer nuestras necesidades. Una de esas necesidades es armar nuestro cuerpo inmunológico. Esto se da en la respuesta humoral. Existen varios tipos de inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina A, que prácticamente esta se da en neonatos, es decir, recién nacidos. Los neonatos contienen grandes cantidades de inmunoglobulina A. Esto quiere decir que se tiene una inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es adquirida por medio de la lactancia, de la leche, es decir, del calostro de la madre. Este calostro le propicia todas las defensas al recién nacido por las cuales la madre ha estado inmersamente en el transcurso de su vida enfrentando cierto tipo de patógenos. Y ya cuando pasamos a los demás tipos de inmunoglobulinas, van a cambiar de color, como lo vemos en la diapositiva. ¿Por qué cambian de color? Por el pH. El pH tiene una resonancia magnética. Ese tipo de resonancia magnética nos da el tipo de potencial de hidrógeno, es decir, de acidez. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Otra de las diferencias muy importantes del sistema específico que vienen siendo las inmunoglobulinas también son llamados anticuerpos. Cuando llamamos anticuerpos es en general sin ver la diferenciación de un tipo de proteína o de otra. Por eso las inmunoglobulinas en realidad son proteínas que nos ayudan a combatir cierto tipo de enfermedades. Ahorita vemos aquí la estructura primaria de los aminoácidos. ¿Qué tiene que ver los aminoácidos con las proteínas? Pues exactamente la cadena de aminoácidos, es decir, ya sean esenciales o no esenciales, esta secuencia de aminoácidos nos van a formar las proteínas para que se puedan propiciar en los órganos que mencionamos anteriormente, las inmunoglobulinas. Aquí lo vemos de estructura primaria, pero también vemos que para que se formen las globulinas tienen que pasar por estructura secundaria. Bioquímicamente, ¿cómo se puede diferenciar la estructura primaria de la secundaria? Por medio de los enlaces. Un enlace alfa nos da una forma helicoidal y cuando es laminal tiene el enlace beta. El enlace beta da la firmeza a la proteína, es decir, a la globulina. Entonces, ya cuando se da el enlace beta, estructuralmente la proteína ya tiene rigidez. Esa rigidez es lo que va a dar la forma
lo que es a las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas entonces es una secuencia de aminoácidos, a lo que le llamamos polipéptidos. Tenemos lo que son las biomoléculas. Recordemos que las biomoléculas son los famosos CHOMPs, es decir, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. El azufre, el último que mencioné, está en el área sensible, es decir, frágil. Las inmunoglobulinas se pueden mover, no son rígidas, se mueven. ¿Por qué se mueven? Porque deben de tener una zona de recepción. Las zonas de recepción van a ser los antígenos. Cada antígeno tiene diferente forma y por lo tanto también las inmunoglobulinas tienen diferente forma para poderse fusionar. ¿Se fusionan para qué? Para dar la fagocitosis. Aquí tenemos de que las inmunoglobulinas van a tener 4 cadenas, van a tener 2 largas, que son las pesadas, y las ligeras van a ser las cortas, las que están en las alitas. ¿Ok? Después de ahí, nuevamente, abordamos lo que es la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A está en la saliva, en el moco, en la leche materna, es decir, es la primera que va a estar en existencia para combatir a los gérmenes patógenos que pueden propiciar una enfermedad, es decir, en los neonatos. Pero ya después, cuando la persona madura, vemos de que tenemos la más eficaz de todas, la que es más abundante de todas, que es la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M, si vemos el color, en la imagen lo tenemos de color azul. ¿Y por qué es el color azul? Porque viene teniendo un pH alcalino. El pH alcalino lo vamos a tener azul o morado. Cuando el pH ya sea de color rojo o naranja, va a ser ácido. Entonces existe diferente tipo de acidez para combatir cierto tipo de inmunoglobulina. Continuamos con lo que viene siendo la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E participa en reacciones alérgicas, participa también para combatir lo que es a parásitos. Entonces, cada inmunoglobulina va a ser específica para combatir cierto tipo de patógenos. Aquí vemos cómo se da el combate. El combate primero entran los neutrófilos, lo que son las células blancas, la línea blanca, y ellos dan el aviso lo que es a lo que son las inmunoglobulinas. Estas son específicas exactamente a la forma que tiene lo que es el patógeno. Sin en cambio, lo que viene siendo los macrófagos y los monocitos son inespecíficos. Luego abordamos la inmunoglobulina D. Si se dan cuenta, ya cambiamos de color, el color va a ser amarillo, entonces va a tener un pH ligeramente alcalino, pero es ligero. ¿En qué se diferencia de las demás inmunoglobulinas? Que esta activa lo que es el sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros enfermamos y tenemos una inflamación, es necesario que se dé la inflamación para que se active el sistema inmunológico. Si no se da la inflamación, ¿qué quiere decir? Que vamos a antagonizar. Vamos a antagonizar lo que va a ser la respuesta inmunológica, es decir, vamos a dejar que proliferen lo que son los patógenos. Entonces, muchas veces no es recomendable utilizar medicamentos, lo que viene siendo para combatir la fiebre, nada más por combatir. Entonces, sí es necesario ver a un médico que nos guíe y nos dé su tipo de diagnóstico. Tenemos la respuesta de defensa innata. Esta se da de forma natural, a diferencia de las demás. El sistema de defensa siempre va a ser necesario para combatir a los patógenos. Estos patógenos, primero se da el reconocimiento, es como una fotografía. Hay que visualizar al patógeno y a eso se le llama la opsonización. La opsonización es el reconocimiento y por medio de citocinas, es decir, estas citocinas, ¿qué es lo que van a hacer? Son proteínas que van a identificar lo que viene siendo al agente agresor. Tenemos una respuesta celular. La respuesta celular, ya si no funcionaron los linfocitos B,
vamos a activar los linfocitos T. Esos linfocitos T tenemos dos tipos. Tenemos el CD8 y tenemos el CD4. El CD8, ¿para qué va a ser? Paralizar al microorganismo, es decir, destruirlo. Y si no se puede destruir, entonces vamos a activar los linfocitos B, que van a ser los que van a coordinar toda la respuesta inmunológica, es decir, activar a todo el sistema linfático. Tenemos linfocitos T cooperadores, existen varios, citotóxicos y supresores. También ayudan este tipo de linfocitos T a combatir células cancerígenas. Las células cancerígenas son células anormales que se encuentran en nuestro organismo. ¿Cómo combatimos las células cancerígenas por medio de linfocitos T? A través de células NK. Las NK vienen siendo las natural killer. Las natural killer son las células asesinas. Pero ¿a quiénes van a asesinar? A células anormales. Por eso estamos especificando que es contra células cancerígenas. Muy bien, entonces ya vimos lo que es la respuesta adaptativa y la respuesta innata. Innata quiere decir de que el organismo responde directamente, y adaptativa es cuando entra lo que es tanto linfocitos T y linfocitos B. Las señales de activación de los linfocitos T se van a dar por medio de los macrófagos. Tenemos monocitos en la sangre y tenemos macrófagos. ¿Cuál es la diferencia de ellos? De que los monocitos, es decir, células blancas, van a estar en el torrente sanguíneo y los macrófagos van a estar en los órganos. Cuando estos no pueden combatir, ya sea principalmente a los virus, se activan los linfocitos T. En toda respuesta de combate, de defensa en nuestro organismo, está muy subsecuente a hablar de la fase inflamatoria. ¿Por qué es importante la fase inflamatoria? Porque se da la permeabilidad vascular, es decir, tenemos que permitir que nuestra línea de defensa actúe contra los agentes patógenos. Abordando ya esto, el tipo de antígenos y patógenos, vamos a hablar de la inmunidad. La inmunidad va a ser tanto pasiva como activa. La inmunidad pasiva son todas las defensas que nos va a proporcionar la madre, ya sea por vía transplacentaria o también por vía de leche. Y la inmunidad activa es por medio artificial. De medio artificial podemos hablar de las vacunas. Ahorita vimos lo que fue el SARS-CoV o lo que fue el COVID que combatimos en meses pasados. ¿Cuál es la importancia de la inmunidad artificial? Tenemos vacunas atenuadas, liofilizadas, de virus vivo, virus muerto. Entonces estas vacunas se le inoculan a la persona ¿para qué? Para que cree anticuerpos, es decir, sustancias de defensa, al igual que lo que son las inmunoglobulinas. Tenemos la inmunidad natural. La inmunidad natural no es necesario las vacunas, únicamente con que la persona haya estado en contacto con la enfermedad, esta persona va a crear anticuerpos, se va a activar su sistema inmune y de esa manera va a combatir la enfermedad. Recordemos que existen células de memoria. Las células de memoria son los linfocitos B y T. Esta actividad, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros volvemos a tener contacto con ese patógeno, nuestro organismo ya sabe con qué combatirlo. Pero sin en cambio, también los patógenos son mutables. ¿En qué son mutables? De que lo que es su membrana proteica la pueden alterar. ¿Qué es lo que alteran? Únicamente el orden de sus proteínas. Y de esta manera ya es un patógeno diferente. Por ello es de que una persona enferma constantemente de gripa. ¿Por qué? Porque este virus ha mutado. Entonces es ineficiente una vacuna como tal, como muchas veces se ha descrito. Con esto concluimos el tema. El tema más que nada lo voy a concluir con Immanuel Kant, filósofo de fines del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque existen tres interrogantes. Lo que es en la crítica de la razón pura. Para el conocimiento se necesita saber
qué es lo que voy a aprender, qué debo de hacer en este aprendizaje y qué voy a esperar, qué espero de esta retroalimentación que se acaba de dar en este tema. Para ello les pongo la pirámide alimenticia, que tiene que ver el sistema inmunológico con lo que es la pirámide alimenticia. Exactamente, en esta pirámide tenemos alimentos proteicos. Recordemos que las inmunoglobulinas se forman a raíz ¿de qué? De aminoácidos. ¿Y quién nos proporciona esos aminoácidos? Las proteínas. Entonces nuestra alimentación debe de ser rica en proteínas, aparte de lípidos y carbohidratos. Entonces es un análisis que yo les dejo para tener una retroalimentación más amplia de este tema. Con esto me despido y les doy las gracias.